Conspiración contra Yahweh, Jehová y Jesús. Si al final el video te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal dando clic en el rectángulo donde dice suscribirme. Y cuando lo hagas, das clic a la campanita y te saldrá una ventana con 3 opciones y escoges la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos un video. Y dado que por alguna extraña razón se desactivan las notificaciones, periódicamente tienes que dar clic a la opción todas para que te sigan llegando las notificaciones. En este estudio veremos que hay toda una conspiración satánica del mismo infierno para enlodar el nombre de Yahweh, Jehová y Jesús, haciéndolos aparecer como que representan al mismo Satanás. Que el Señor los reprenda. Detrás de esta conspiración están las sectas que practican la cábala, disciplina ocultista cuyo origen se remonta al tiempo en que la casa de Judá, que conformaban 2 tribus, Judá y Benjamín, fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 597 a.C. y estuvieron allí por espacio de 70 años, tiempo donde aprendieron toda la magia y hechicería babilónica. Por lo que ellos sentaron las bases de la cábala, que siglos más tarde fuera sistematizado, y fueron ese pequeño grupo de judíos quienes comenzaron a blasfemar del Dios vivo, atribuyendo todo ese conocimiento de las tinieblas a Yahweh, algo que la Biblia lo condena en muchos pasajes, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. En la cábala hay una bendición haciendo una señal con las manos llamada Birkat Kohanim, o la bendición sacerdotal, tal como se aprecia en la imagen. Observe que detrás de las manos está un hexagrama conocida como la supuesta estrella de David. Pero en realidad es una señal demoníaca, como vemos en las imágenes, y que los masones la asocian a Tubal Caín. La cábala pretende explicar y descifrar lo que dice la Torá con herramientas del ocultismo, y ello es imposible porque las sagradas escrituras se comprenden y descifran con la sabiduría del Espíritu Santo que mora en el creyente. Una de las fuentes de la cábala es el libro del Zohar. Forma parte de la cábala, aparte del Zohar, la doctrina del Merkabá y la doctrina del Bereshit, así como la gematría, Notaricón y la Temurá. Todo ello es ocultismo puro y satanismo, y el diablo engaña diciendo que tales herramientas ayudan a estudiar la Torá, y lastimosamente hay creyentes que miran por YouTube las enseñanzas de falsos ministros que inculcan esta disciplina esotérica disfrazadas de judaísmo. Conspiración contra Yahweh. En hebreo, el nombre de Yahweh está compuesto de 4 letras, Yod, Hei, Bab, Hei. Los grupos cabalistas y esotéricos, como los gnósticos, la Nueva Era o New Age, etc., representan al tetragramatón dentro de un pentagrama satánico, tal como se muestra en la siguiente figura. Los cabalistas y esotéricos en general sostienen que cuando un pentagrama está dispuesto según la imagen, elevando su rayo superior, representan al ángel o a la persona que respeta las leyes de la naturaleza, que su vida es ordenada, equilibrada, que es un buen ciudadano, buen esposo, buen padre de familia y que tiene éxito en todos sus proyectos. Es evidente que este éxito se debe a lo que ellos llaman magia blanca, cartomancia, espiritismo, etc., que es una manera que tiene Satanás para engañar y hacer creer que ello es benigno, pero para Dios es abominación, según Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14. Por el contrario, cuando el pentagrama está invertido, según se muestra en esta imagen, elevando sus 2 patas inferiores, representa al macho cabrío del aquelarre, al demonio, a la persona que es esclavo de sus vicios, que no respeta las leyes de la creación. Por eso se le representa con la cabeza hacia abajo. Es el desorden en sí, el desequilibrio de sus actos les une en la desesperanza. Es una persona que no tiene dominio sobre su naturaleza inferior. En cualquiera de los 2 casos, ambas disposiciones de pentagramas constituyen abominación a Dios. El punto superior de una de las puntas, según los cabalistas y esotéricos, representa a la divinidad. Luego vienen los 4 elementos de la naturaleza, que son aire, agua, tierra y fuego. En realidad, este tipo de pentagrama o el pentagrama invertido corresponden a 2 caras de una misma moneda que Satanás usa
para engañar a los seres humanos y alejarlos del verdadero Dios del cielo. Sin embargo, veremos en la siguiente imagen cómo blasfeman del nombre del verdadero Dios. Precisamente en la imagen vemos un pentagrama y en el círculo número 1 aparece de manera blasfema el nombre de Dios Yahweh en hebreo. En el círculo número 2 vemos el ojo que todo lo ve. En el círculo número 3 el cáliz de Cristo o Santo Grial. En el círculo número 4 el nombre de Adán en hebreo. En el círculo 5 vemos el cetro. En el círculo 6 el caduceo de Mercurio. En el círculo 7 la espada flamígera. Y por último la estrella de David. Ahora vamos a desarrollar brevemente cada uno de los símbolos señalados con un número encerrado en un círculo. Observe el pentagrama en el círculo 1 con la flecha que apunta al nombre en hebreo de Yahweh. Luego vemos la letra A encerrada en un círculo que representa a la sílaba TE. Luego el círculo B que representa la sílaba Tra. El círculo C que representa la sílaba Gram. El círculo D que representa la sílaba Ma. El círculo E que representa la sílaba Ton. La sumatoria de los círculos A más B más C más D más C da igual al tetragramatón. Note cómo esta conspiración satánica trata de vincular de manera blasfema el nombre de Yahweh al pentagrama. El tetragramatón leído de izquierda a derecha empieza con la sílaba Yod, que según los cabalistas y demás sectas ocultistas tiene este significado que se resume en este cuadro. Para estos blasfemos, el número 10 está asociado a esta letra. Es el número total de esferas de la Cábala y a su vez la esfera asociada a Yod es Malkut, que significa reino, que representa el mundo material. Yod está asociada al signo de Virgo. La letra Yod está relacionada con el 10º arcano del tarot, llamado la rueda de la fortuna. Luego tenemos la sílaba Hei, que según los cabalistas y demás sectas esotéricas significa el aliento vital de la comunicación a través de los 5 sentidos, del dominio de los 4 elementos aire, fuego, agua, tierra, de la protección contra las dificultades, etc. Hei se puede traducir como una ventana abierta al mundo y representa la plegaria de un ser humano con los brazos elevados hacia el cielo, en actitud de adoración, expresando la alegría. En la Cábala, el número 5 asociado a Hei representa el pasaje entre la esfera número 4, Chesed, la misericordia, la grandeza, y la esfera número 6, Tiferet, la belleza. Esto en la Cábala, ¿no? Hei está asociada al signo de Aries. La correspondencia cabalística entre la letra Hei y el tarot es el 5º arcano, el Papa, y la letra equivalente en el abecedario español es la letra H. Luego tenemos la sílaba Bab, que simboliza el arte de armonizar las cosas entre sí. Es el elemento que permite crear, fabricar y construir. Bab representa un clavo que sirve para fijar algo o un tarugo, utilizado para realizar un ensamblaje. Indica todo lo que vincula las cosas y las personas entre sí, ligándolas y unificándolas para darle una nueva forma. En la Cábala, el número 6 está asociado a Bab y está vinculado al signo de Tauro, y tiene como correspondencia cabalística el 6º arcano mayor del tarot, los enamorados, y en el sentido adivinatorio se asemeja principalmente a la 15ª runa Eol. Luego tenemos la sílaba Hei, con el cual se cierra el tetragramatón y que ya hemos tratado anteriormente. Por lo tanto, Yahweh en hebreo se descompone en las sílabas Yod, Hei, Bab, Hei. En el círculo número 2, el ojo que todo lo ve. Es un símbolo egipcio que alude al ojo de Horus u ojo de Satanás. En el círculo 3, en realidad el título de Cáliz de Cristo o Santo Grial es un título blasfemo, antes bien, esa copa representa a la gran ramera Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra, según Apocalipsis capítulo 17, versos 4 al 6. El círculo número 4 representa al nombre de Adán en hebreo y simboliza a todos los hombres. El círculo número 5, el cetro, se dice que simboliza el bastón de los patriarcas, la vara de Moisés,
y en el hombre representa la columna vertebral. El cetro es también un símbolo de autoridad. El círculo 6 recibe el nombre del caduceo de Mercurio. Es un símbolo ocultista en cuyo cetro con alas tiene dos serpientes que se entrelazan. No confundir con la vara de Esculapio, que es el símbolo usado en la medicina. El círculo 7 es la espada flamígera. Representa el genital masculino, la voluntad y la justicia. La idea de asociar la espada flamígera con elementos esotéricos y místicos viene reforzada por el hecho de que esta espada aparece representada en el tarot. La espada flamígera es portada por varios de los arcanos mayores, como en la carta de la rueda de la fortuna, representante de lo eterno. También aparece en la carta de la justicia o en la del mago, representante de la alquimia y muy relacionada con la masonería. Para los practicantes de la cábala y de otras sectas ocultistas, dicen de manera blasfema que esa espada ocultista es la que menciona la Biblia en Génesis, capítulo 3, verso 24, cuando Dios echó del paraíso a Adán y Eva y puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para evitar que entren nuevamente. Nuevamente regresamos al pentagrama, donde en el círculo número 8 aparece el signo de Júpiter, en el círculo número 9 el signo de Marte, en el círculo número 10 el signo de la Luna, en el círculo número 11 el signo de Saturno, en el círculo número 12 el signo del Sol, en el círculo número 13 el signo de Venus y Mercurio. Aquí de manera más ampliada vemos en el círculo número 8 el signo de Júpiter, el círculo número 9 el signo de Marte, el círculo número 10 el signo de la Luna, el círculo número 11 el signo de Saturno, el círculo número 12 el signo del Sol, y el círculo número 13 el signo de Venus y Mercurio. Nuevamente, volviendo al pentagrama, en el círculo número 14 la letra hebrea Keter Corona, en el círculo número 15 la letra hebrea Patar, y por último en el círculo número 16 la estrella de David. El círculo número 14, las letras hebreas Kaf, Taf, Resh, se traduce como Keter o corona, y es la primera esfera del árbol de la vida de la Cábala. La corona Keter se sitúa en una posición central superior del árbol. Representa el inicio de todas las emanaciones canalizadas por las otras esferas, y la luz superior generadora de todo el movimiento de la creación. El Keter se refiere al anciano de los días, el pensamiento espiritual, la reflexión y asimilación, la vida transitoria. Keter está asociado a 4 cartas del tarot y son 4 ases: as de bastos, as de copas, as de espadas y as de oros. Y acá precisamente estamos viendo las 4 cartas del tarot, ¿no? Círculo número 15. Las letras hebreas P, Tav, Resh, que se traducen como patar, refiriéndose al verbo, a la palabra de Dios, a la acción, el mundo interior del hombre y símbolo de la expresión. Es el intérprete de los textos y de los sueños. El patar y el keter hacen referencia a las 4 ciencias ocultas: cábala, magia, alquimia y medicina oculta, además del dominio del amor y el odio. Como podrán apreciar, todo esto es pura blasfemia. Que Yahweh los reprenda. 16. Para el final hemos dejado el símbolo ocultista del hexagrama, la supuesta estrella de David, la misma que la Biblia. En ningún pasaje nos dice que él la haya usado. Antes bien, hay 2 pasajes bíblicos: Amós capítulo 5 versos 25 al 27 y Hechos capítulo 7 versos 41 al 43, que dan cuenta de la existencia de la estrella de Renfán o Moloch, el cual está relacionada al becerro de oro que los israelitas construyeron mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley en el monte Horeb. En la imagen vemos que está encerrada dentro de una serpiente a modo de círculo, que recibe el nombre de Ouroboros o Uroboros. Yahweh siempre daba símbolos únicos al pueblo de Israel, que otros pueblos no los tenían. En ese sentido, el hexagrama o estrella de 6 picos existió en culturas antes que la hebrea. Por ejemplo, en la cultura hindú, por lo que Wayne B. Chandler dijo que la más temprana aparición de la estrella de 6 picos en la India data del 3000 antes de nuestra era, y pronto fue tratada como un símbolo filosófico.
Precisamente en la imagen vemos un hexagrama y dentro de ella una esvástica. Sería usada después por los tántricos y budistas para simbolizar la unión divina. Actualmente la estrella de 6 picos es llamada la estrella de Vishnu, reflejando unión cósmica entre Kali y Shiva. Los hindúes y sus antecesores, los Vedas, llamaban a las representaciones geométricas con el nombre de yantras, los cuales tenían un profundo significado esotérico. Dicha estrella de David en dichos lugares recibe el nombre de yantra, Satkona o estrella de Goloka, y Goloka es la morada del dios Krishna. Otro nombre similar que recibe en la India la estrella de 6 picos es Surya Yantra. En el hinduismo, Surya es el dios sol y significa la luz suprema. Y hay que recordar que Lucifer, o sea Satanás, es llamado el portador de la luz. A su vez, Yantra significa instrumento o máquina, por lo cual Surya Yantra significa instrumento de la luz suprema. En otras palabras, significa instrumento de Satanás. ¿Puede un instrumento de Satanás ser dado por Yahweh? Amós capítulo 5, verso 25 al 27 dice: ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Yahweh, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hechos capítulo 7, versículo 42 y 43 dice: Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Cuando los israelíes estuvieron cautivos en Egipto, los paganos rendían culto al dios Apis, que tenía forma de becerro, y a un lado de éste había una estrella de 6 picos, y esto lo sabemos gracias a Albert Churchward, quien confirmó que en la casa del dios egipcio Horus se pintó una estrella de 6 picos en lugar de la estrella de 5, que era el símbolo de la casa de Horus. Y por ello los hebreos, cuando salieron de Egipto, estuvieron en el desierto, y Moisés estaba demorando en bajar del monte Horeb con las tablas de la ley, por lo que el pueblo de Israel decide pecar contra Yahweh y hacerse un becerro de fundición para adorarle, que según las Sagradas Escrituras ese becerro, que vendría a ser el dios Apis para los egipcios, recibe el nombre de Moloc, Baal, Kium o Renfán, y este falso dios está asociado a la estrella de 6 puntas o hexagrama. La adoración a Moloc incluía los sacrificios de niños, práctica que Yahweh condenaba, tal como registra la Biblia en Levítico capítulo 18 versículo 21, que dice: Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Recordemos que Moloc es el mismo Saturno adorado por los romanos, y los griegos lo llamaron Cronos. El rey David vivió entre 1040 y el 966 a.C., y como dijimos anteriormente, no hay pasaje de la Biblia que indique que David haya usado una estrella como símbolo de su reinado, ni hay vestigio arqueológico que la sustente. Muchos usan el hexagrama o estrella de 6 puntas como protección y amuleto. Sin embargo, David no necesitaba de una estrella como símbolo de escudo o protección, y esto lo vemos en Salmos capítulo 28, versículo 7, que dice: Yahweh es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Fue su hijo, Salomón, a causa de sus 1000 mujeres y concubinas, que se corrompió con la idolatría, tal como da cuenta Primera de Reyes capítulo 11, versos 1 al 8, e incursionó en la práctica de la magia y brujería. Salomón construyó un altar a Astoret y a Moloc. A partir de ese tiempo, la estrella de 6 puntas, el principal símbolo de sacrificios humanos con ritos mágicos en círculos de brujería, fue llamada el sello de Salomón. Se dice que Salomón tenía un anillo en el cual estaba la estrella de 6 puntas, que él usó cuando se introdujo en la hechicería, y es por ello que se le atribuyen escritos como la clavícula de Salomón, llamada también la llave de Salomón,
que habla acerca de la invocación de demonios, clasificación de los espíritus aéreos, invocación de ángeles y rezos mágicos. ¿Sabía usted que Salomón está vinculado al 666, el número de la bestia del cual habla Apocalipsis? Pues bien, eso lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 10, versículo 14, que habla de sus riquezas, y el pasaje dice así: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. En la imagen usted está viendo tres hexagramas. En el primero, que tiene 6 puntas, el segundo hexagrama con 6 triángulos en su interior, y finalmente el tercer hexagrama, y en su interior un hexágono con sus 6 lados. Y por ello podemos decir que el hexagrama equivale al 666. El hexagrama o supuesta estrella de David fue usada en la Praga del siglo XIX, cuando la comunidad judía la introdujo en las sinagogas y objetos de culto. En la Viena del siglo XVII, el barrio judío estaba separado del barrio cristiano por una piedra fronteriza, inscrita con un hexagrama en un lado y una cruz en el otro, siendo la primera ocasión en que la estrella de 6 puntas fue usada para representar al judaísmo como un todo, en lugar de una comunidad individual como son los judíos cabalistas. O.J. Graham, en su libro La estrella de 6 puntas, que es el primer trabajo académico que documenta el origen y el uso histórico del hexagrama, nos explica cómo de Egipto llegó a Salomón y se introdujo luego en la magia árabe, en la brujería en general, en la cábala, astrología, en las prácticas de los druidas y en la masonería. El libro narra también cómo llegó el hexagrama de 6 puntas mucho más tarde a Mayer Amschel Bauer, judío askenazi, quien vivió entre 1744 y 1812, y fue el fundador de la dinastía Illuminati Rothschild. Él fue un próspero prestamista alemán de quien se dice amasó fortuna prestando dinero a los príncipes de las ciudades-estados de Alemania para financiar sus guerras en tiempos que Alemania no era un estado unificado. Posteriormente, Amschel Bauer cambia su propio apellido por Rothschild, que traducido es cartel rojo, en referencia a la estrella de 6 puntas de color rojo que colgó en la puerta de su negocio en Alemania. Luego, Mayer Amschel Rothschild incorporó el hexagrama en su escudo de armas, tal como vemos en la imagen, y desde allí pasó a formar parte del escudo familiar de la familia masónica Illuminati Rothschild. Y fue esta familia quien fue el artífice de la creación del Estado moderno de Israel a través de su creación, el movimiento político sionista a fines del siglo XIX. El sionismo fue apoyado por la masonería Illuminati de los Rothschild, pues ellos fueron sus principales mecenas, y es por ello que hasta no hace muchos años el masón Illuminati Jacob Rothschild reconoció públicamente en una entrevista que su familia tuvo un rol preponderante en la Declaración Balfour. La familia Rothschild es una de las más ricas y poderosas de la Tierra, cuyo patrimonio hasta hace pocos años se decía que era de 500 billones de dólares, pero que sin duda actualmente es muchísimo más. El hombre de la imagen es Jacob Rothschild. Hay que mencionar que Teodoro Herzl fue la cara visible ante la opinión pública de ser el gestor de lo que sería más tarde el Estado moderno de Israel. Pero la realidad era otra, pues detrás de él estaban los masones Illuminatis Rothschild. Y de hecho, Teodoro Herzl fue un masón tal como lo muestra la presente imagen que corresponde a la Gran Logia Teodoro Herzl, número 75 del Estado moderno de Israel. Mire las flechas. Aquí apreciamos una imagen de la logia masónica Teodoro Herzl, número 402 de Argentina, donde resalta en una flecha pequeña la foto de Teodoro Herzl, y en la flecha grande apuntándose a la supuesta estrella de David, el hexagrama. Aquí apreciamos el libro de visitas de la logia Teodoro Herzl, número 402 de Argentina. Hay que mencionar que el predicador David Diamond dijo con mucha satisfacción y orgullo ser familiar del masón Teodoro Herzl. En su video de YouTube titulado David Diamond demuestra su origen judío y levita, publicado el 5 de julio del 2019. Y eso lo vemos en la imagen de la derecha.
Aquí apreciamos en la página Mercado Libre que se está vendiendo la ponencia Ritos y Mitos Siegelman de la Logia Teodoro Herzl, número 402, con sede en Argentina. El hexagrama consta de dos triángulos invertidos. Por ello, observe cómo del hexagrama podemos llegar a la forma del compás y la escuadra como símbolo de la masonería. Para ello se suprime el lado inferior y superior de cada triángulo y es así como queda configurado el símbolo característico de esta sociedad secreta. En consecuencia, el hexagrama o mal llamada estrella de David es un símbolo falso usado en la masonería y el satanismo, que no representa al judaísmo. Por ello, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 dice: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Aquí la Biblia da a entender que hay verdaderos judíos y falsos judíos. Los verdaderos son semitas y los falsos no son semitas. En otro video con título En defensa del verdadero Israel expondremos de qué lugar provienen los falsos judíos, o sea, los sionistas. También Apocalipsis capítulo 2 verso 9 lo vuelve a recalcar cuando dice: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por tanto, judaísmo no es igual a sionismo. El primero es una religión y el segundo es una ideología política con un trasfondo filosófico de supremacía con su gran cuota de masonería y cábala ocultistas. Entonces, ¿cuál es el verdadero símbolo del judaísmo? Sin duda, que es el candelero, llamado también menorá, que tiene 7 brazos, y esto figura en la Biblia, en Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40, y Éxodo capítulo 37, versos 17 al 24, tal como se muestra en la imagen. En esta imagen de la izquierda vemos un candelabro o menorá, que representa al verdadero Israel. Ellos son benditos de Abraham, representa al judaísmo y son de linaje semita. En la imagen de la derecha vemos al falso Israel, representada por la falsa estrella de David o hexagrama satánico. Ellos son sinagoga de Satanás, tal como dice Apocalipsis 2.9 y 3.9. La estrella de 6 puntas representa la masonería Illuminati de los Rothschild. No son de linaje semita, sino házaros o askenazi, o sea, falsos judíos. A continuación, veremos varias supuestas estrellas de David usadas en la masonería. En la imagen apreciamos un hexagrama, un pentagrama, el ojo que todo lo ve, el compás y la escuadra, y las 2 columnas, Jaquín y Boaz, además de otros símbolos ocultistas. Aquí un hexagrama en un templo masónico. Satanás ha hecho creer a muchos creyentes el hecho de que si la estrella de 6 puntas no está dentro de un círculo, entonces no es una estrella satánica, y por lo tanto dicho hexagrama está bendito y es aprobado por Yahweh. Sin embargo, con las siguientes imágenes veremos que dentro de la masonería se suele representar tales símbolos de la supuesta estrella de David sin un círculo, y esto echa por tierra esa mentira del diablo. Aquí apreciamos un hexagrama sin círculo. Aquí en este escudo vemos un hexagrama sin círculo, que corresponde a la Real Orden Militar y Religiosa exaltada de los Caballeros Masónicos Templarios de Inglaterra y Gales. Observe también el compás y la escuadra. Aquí vemos un hexagrama sin círculo. Observen la imagen que el hexagrama en la masonería, según el manual del rito de York, le llaman la estrella rutilante y está sin círculo y por tanto es tan satánica con o sin círculo, por lo que ya no tienen excusa los creyentes que quieren justificar el hexagrama. En segundo lugar, en las letras subrayadas en rojo, la masonería dice que todo hombre es una estrella de 6 puntas.
Aquí vemos un rito masón de iniciación. Observe dos hexagramas sin círculo. Aquí vemos un rito masónico donde se ve un hexagrama sin círculo. Aquí nuevamente, dos hexagramas sin círculo. Aquí un hexagrama en la sala Norman Hall de la Gran Logia Masónica de Filadelfia, USA. Ojo, aquí el hexagrama no está encerrado en un círculo. Nuevamente, un hexagrama sin círculo. Aquí las flechas apuntando a hexagramas sin círculo. Esta imagen corresponde a un extracto del ritual masónico de Duncan y el Monitor. Y mire usted cómo los masones presentan el hexagrama sin un círculo. Aquí vemos a un verdadero y bendito judío de Abraham, que rechaza el símbolo masónico Illuminati de la mal llamada Estrella de David, donde el cartel dice, judaísmo sí, sionismo no. Aquí vemos a otro verdadero y bendito judío cuyo cartel dice, sionismo y judaísmo son diametralmente opuestos. Aquí vemos a verdaderos y benditos judíos que rechazan el símbolo masónico de la mal llamada Estrella de David, donde el cartel superior dice, los judíos en el exilio están prohibidos de tener su propio estado. Y esto es así porque según ellos la Torá les dice que será el Mesías, quien les dará su verdadero territorio y no el hombre. Y en el cartel inferior dice, Estado de Israel, herejía, asesinato y robo. Acuérdense que el hexagrama de 6 puntas es herético, porque equivale al 666. Aquí vemos a benditos y verdaderos judíos cuyo cartel dice, el judaísmo rechaza el sionismo y el Estado de Israel. Observe cómo está tachada el símbolo masónico de la mal llamada Estrella de David. Aquí vemos a benditos y verdaderos judíos cuyo cartel dice, los auténticos rabinos siempre se opusieron al sionismo y al Estado de Israel. Estos benditos y verdaderos judíos dicen en su cartel, el verdadero mundo judío de la Torá suplica al gobierno de Estados Unidos, por favor, detengan la ayuda a Israel. Note que Israel está entre comillas, porque ellos se refieren al Estado sionista de Israel, que no representa al verdadero mundo judío. Luego piden que se detengan los crímenes de su ejército y que la Torá prohíbe un Estado judío. Saludo masónico entre el primer ministro del Estado moderno de Israel, Benjamín Netanyahu, y el expresidente egipcio Hosni Mubarak. Compare con los saludos masónicos que están encerrados en un círculo. El primer ministro del Estado moderno de Israel, haciendo con sus dedos la señal Illuminati del ojo de Horus, con el 666, tal como le explica el gráfico que aparece al lado de la foto. Ya podrán imaginarse, desde 1948, cuántos primeros ministros del Estado moderno de Israel habrán sido masones, ya que dicho Estado fue una creación de los Illuminati Rothschild a través del sionismo. En esta imagen vemos a Donald Trump, dos expresidentes de USA y varios artistas haciendo la señal del ojo de Horus, tal como lo hizo Netanyahu. En la imagen de la derecha vemos una placa de reconocimiento como masón al ex primer ministro del Estado moderno de Israel, Isaac Rabin, ya fallecido, y lo otorga la Gran Logia del Estado de Israel. Y de paso nos enteramos que el rey Hussein de Jordania también lo es, y de Clinton nada sorprende. A la entrada de la Corte Suprema está esta pintura, donde se observa a los Rothschild, junto a Isaac Rabin y Simón Pérez, ambos ex primeros ministros del Estado sionista de Israel.
Si Isaac Rabin fue un masón, ¿creen que Simón Pérez no lo fue? En esta imagen vemos los altos de la Corte Suprema del Estado Moderno de Israel, gobernado por la clase política sionista, donde los círculos A y B corresponden a dos pirámides masónicas. El punto C es una construcción que representa los grados de la masonería por el rito escocés, que son 33. Nosotros hemos publicado dos videos relativos a la falsa estrella de David, donde también exponemos construcciones y simbología masónica dentro del Israel moderno, que muchos pastores y creyentes desconocen y que es menester hacerlo conocer para no dejarse engañar. El primer video, titulado ¿Es la estrella de David el verdadero símbolo del judaísmo?, publicado el 16 de diciembre del 2019, cuyo enlace lo dejaremos en la sección de descripción del video, pues allí exponemos mucha más información acerca de este símbolo satánico, ya que lo tratado en este estudio está de modo más resumido. Y el segundo video, titulado Impactante testimonio acerca de la estrella de David, publicado el 30 de diciembre del 2019, cuyo enlace lo dejaremos en la sección de descripción del video. El movimiento sionista tuvo la misión de establecer el Estado moderno de Israel en Palestina, que por entonces era un protectorado británico, apelando sagaz y astutamente al otrora prestigio, bien ganado por cierto, del antiguo pueblo bendito de Israel de los tiempos bíblicos. Y es por ello que el sionismo llamaba a emigrar a los judíos de todas las naciones para que poblaran Palestina. Las preguntas que se imponen aquí son: ¿cuál sería el propósito mayor de los sionistas, llevados de la mano de los masones Illuminatis Rothschild, para establecerse en Tierra Santa? ¿Cree usted que la masonería Illuminati, a través de los sionistas, establecidos en la tierra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, exaltarían en alto el nombre de nuestro verdadero Dios Yahweh en sus fueros privados? ¿Acaso la masonería, a partir del grado 30 hasta el 33 del rito escocés, no hacen una ceremonia mediante el cual renuncian al verdadero Dios Yahweh y hacen pacto con Lucifer, o sea, Satanás, que para ellos es el verdadero Dios, el arquitecto del universo, portador de la luz y del conocimiento? El propósito de la masonería Illuminati de los Rothschild, cuando se instalaron en Tierra Santa desde 1948, a través de su creación, el movimiento político sionista, es traer de manera consciente a su anticristo. En otras palabras, la clase política del Estado moderno de Israel forma parte del nuevo orden mundial en calidad de víctimas, pues ellos, al ser masones y por tanto enemigos de Dios, desean con toda su alma que su anticristo se siente en el tercer templo de Salomón reconstruido, haciéndose pasar como si fuera el verdadero Dios. Y esto lo dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Y de ese modo hacer burla de Yahweh, ya que en sus fueros privados esta gente adora a Satanás en sus rituales masónicos. Como comprenderán, los sionistas llevarán a una muerte segura a los pobres soldados y al pueblo israelí que dicen ellos defender y representar, cuando se enfrenten mediante la guerra a las naciones enemigas, porque todo esto la élite ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Incluso los sionistas controlan el Instituto del Monte del Templo, encargada de llevar a cabo los preparativos ceremoniales que incluyen los ritos y sacrificios, los utensilios pasando por la indumentaria de los sacerdotes. Sabemos por la Biblia que Dios usa a los siervos de Satanás para cumplir sus planes perfectos, tal como dice Primera de Reyes capítulo 22, o el caso de cuando endureció el corazón del faraón para que con brazo fuerte y extendido Yahweh sacara a Israel de Egipto, a través de sus poderosos juicios. Y en este caso, Dios usó a los esbirros de Satanás, los masones Illuminati Rothschild, quienes a su vez crearon el movimiento político sionista, para introducirse en Tierra Santa y se creara el Estado moderno de Israel. De esa manera Yahweh los usó para que se cumpliera Isaías capítulo 66, verso 8, que dice: ¿nacerá una nación de una vez? Sin embargo, la clase política masónica sionista de Israel, al ser una creación de los Illuminati Rothschild, tiene su propia agenda, que es la del nuevo orden mundial y que consiste en traer conscientemente a su anticristo. En consecuencia,
Se ha podido demostrar a través de este estudio que hay toda una conspiración satánica contra Yahweh. Por ello, como dice el título de la imagen, Illuminati, masonería y sionismo constituye la misma sopa con diferentes ingredientes. En la descripción del video dejaremos enlaces que hablan sobre el pentagrama asociado de manera blasfema al tetragramatón. Conspiración contra Jehová. También hay toda una conspiración satánica contra Jehová, que para los grupos anticristianos, mesiánicos y judaizantes dicen que significa Satanás, que el Señor los reprenda. Estos grupos anticristianos se basan en lo que dice la concordancia Strong referente a cierta parte o fragmento del nombre Jehová, que más adelante abordaremos. Los grupos mesiánicos y judaizantes, cuando entablan una conversación con un cristiano evangélico y éste nombra a Jehová, inmediatamente el mesiánico o el judaizante le dice que ese nombre significa Satanás, por lo que si eso fuera cierto, entonces Yahweh también significaría Satanás, por todo lo que abordamos en la primera parte del video, lo cual sería una blasfemia, ya que hay toda una conspiración satánica para enlodar a Yahweh. Y por ello, usted, amado hermano cristiano evangélico, cuando se sienta intimidado por los mesiánicos y judaizantes, debe mostrarle este estudio o los enlaces que dejaremos en la sección de descripción del video, donde la élite cabalista masónica identifica el nombre de Yahweh con el pentagrama satánico. Y al hacer usted esto, tenga la seguridad que esa persona mesiánica o judaizante no se atreverá en adelante a atacar o intimidar a algún cristiano evangélico diciendo que Jehová significa Satanás. Origen del nombre Jehová. El nombre de Jehová se deriva de IHWH y procederemos a explicarlo brevemente. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el nombre de Dios en hebreo consta de 4 letras, que significa Él es o el que causa la existencia, vale decir el Ser Supremo, y es tan sagrado para los hebreos que no se atrevían a pronunciarlo, y por eso lo llamaban Adonai o Edoná, que significa el Señor. Los judíos masoretas colocaron unas tildes vocálicas, unos dicen con la finalidad de que los gentiles no descubrieran el nombre verdadero del Dios IHWH, y otros dicen que agregaron dichas tildes en virtud que el nombre del Dios IHWH es un nombre tan sagrado que no se debería pronunciar por labios de hombres pecadores. Sea como fuere, en ambos casos es que se llegó a colocar unas tildes vocálicas, que posibilitaron posteriormente a que se le agregaran vocales a IHWH, resultando Yahweh. En el hebreo no existen las vocales. La pregunta que se impone aquí es, ¿cómo se llegó de IHWH a Jehová? Los escribes masoretas combinaron las vocales E o A de Edoná o Adonai, que significa el Señor, con las consonantes de IHWH, para recordar al lector que debe decir Adonai cada vez que aparece la palabra Yahweh. Cuando los protestantes tradujeron la Biblia en Alemania, ellos no se habían enterado de la sustitución de vocales, y por eso cuando vieron las vocales de Adonai escritas con las consonantes de IHWH, lo transcribieron tal como estaba, y esto creó la palabra Jehová, y siendo que no tenían la letra I en alemán, la sustituyeron por la J, creando la palabra Jehová, y cuando se tradujo al español se suprimió la H, por cuanto ninguna palabra termina en esa consonante, y se acentuó en la vocal A, resultando Jehová. Los grupos mesiánicos y judaizantes dicen que Jehová significa Satanás, porque se basan en lo que dice la concordancia Strong. En el numeral 1942 la palabra hebrea Abba significa iniquidades, agravios, antojo, deseo, abismo, destrucción. Y en el numeral 1943 la palabra hebrea Obá significa quebrantamiento, ruina, desastre. ¿Será cierto que Jehová significa el Dios de la ruina, de la destrucción y de la calamidad, que es típico de Satanás? Como las personas que sostienen esto no son lingüistas, argumentamos que hay palabras compuestas que pueden contener nombres cuyas partes que la integran pueden significar cosas distintas. Les vamos a dar un ejemplo dentro de nuestro propio idioma. Por ello, en la siguiente imagen veremos una lista de apellidos españoles compuestos. Así tenemos el apellido compuesto Malpartida, que está señalizado en resaltador amarillo.
Malpartida es un apellido que tienen 1132 personas en España, por lo que se podría separar su apellido de este modo: mal más partida. Y si lo llevamos a otro idioma, por ejemplo, el inglés, sería bad más split, o su sinónimo divide, que significa dividir. Por lo tanto, se podría decir que la señorita Elena tiene un apellido tanto en español como en inglés, como que tiene un significado de malo, negativo, o podría interpretarse como el mal que divide. En consecuencia, un lingüista nos dirá con mucho más conocimiento que una palabra compuesta puede tener un significado distinto que el que tiene por separado, como en el caso del apellido Malpartida, y el caso es idéntico al nombre Jehová. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, los mesiánicos y judaizantes, al mostrar un profundo desconocimiento lingüístico, satanizan el nombre de Jehová, cuando lo asocian a los numerales 1942 y 1943, que son las palabras hebreas Abba y Obá, respectivamente. Cristiano, hemos demostrado cómo de Yahweh se llegó a Jehová, y si los mesiánicos y judaizantes dicen que Jehová es Satanás, o sea, Dios de la destrucción, ruina, calamidad, y dado lo tratado en la primera parte de nuestro video, entonces Yahweh significaría también Satanás, lo cual sería una blasfemia, y por tanto ni Yahweh ni Jehová tienen conexión alguna con Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ciertamente, el nombre verdadero de Dios es Yahweh, y Jehová es un híbrido, es decir, el hecho de que por un error lingüístico o gramatical se haya cambiado la I por J, no por eso se debe satanizar ni sostener que Jehová significa Satanás, o el Dios de la ruina, calamidad, etc. Y otras sandeces más que ellos dicen, pues Dios sabe que cuando un cristiano nombra a Jehová, se está refiriendo en su corazón a Yahweh o Adonai, el verdadero Dios del cielo. En el libro titulado Jehová, Yahweh o Yahvé de Roger Casco Herrera, en el apéndice 3 titulado Jehová y Yahvé son demonios, en la página 55, nos dice que existe un demonio llamado Jehová, y su poder consiste en el poder dinámico de las vocales I, E, O, U, A, y el otro demonio es Yahvé, sin acento, el cual es de gran jerarquía y que luchó con Jesús en la montaña y sigue luchando con él por el gobierno de nuestro mundo. Estos demonios han sido nombrados por varios conspicuos satanistas, entre ellos el coronel Arnoldo Krumheller, Alistair Crowley y Samael Aun Weor, entre otros. En la descripción del video dejaremos el enlace para la descarga gratuita del libro Jehová, Yahweh y Yahvé, que recomendamos su lectura. De otro lado, les hacemos llegar una información que obtuvimos de Wikipedia, y es que la lengua hebrea antigua, de la época de Moisés, los profetas, etc., ha sufrido variaciones en el tiempo. Incluso hacia el siglo II o III después de Cristo, el hebreo dejó de hablarse, es decir, era una lengua muerta, y que solo la usaban para fines litúrgicos y en la literatura. Y desde esa época hasta fines del siglo XIX, era una lengua muerta. Y fue un sionista de nombre Eliezer ben Yehuda, quien es el padre del hebreo moderno, que sirvió de base para la lengua del Estado moderno sionista de Israel. Los verdaderos y benditos rabinos judíos se opusieron siempre a la formación de un Estado sionista. En la primera parte de nuestro video expusimos que los Illuminatis Rothschild fueron los verdaderos artífices de la creación del Estado moderno de Israel, a través de su esbirro, el masón Teodoro Herzl, que ante el mundo fue la cara visible para la fundación del partido político sionista, y por tanto, Eliezer ben Yehuda, al ser un sionista, pertenece también a la sinagoga de Satanás, según Apocalipsis capítulo 2, verso 9 y capítulo 3, verso 9. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Con ello queremos establecer que el hebreo moderno difiere del hebreo clásico que hablaban los patriarcas y profetas, donde el sionista Eliezer ben Yehuda fue quien rescató el idioma hebreo antiguo, que ya era una lengua muerta hacia el siglo II o III después de Cristo, y que creó esa nueva lengua hebrea hecha a su medida, la misma que no es confiable, ya que la concordancia Strong recoge aportes de la nueva lengua hebrea resucitada por este sionista. Si en la primera parte de nuestro video, los cabalistas, la masonería y el satanismo ha querido embarrar a Yahweh, ¿creen ustedes que el mismo sionismo, la masonería y los cabalistas
no habrán querido embarrar a Jehová cuando la concordancia Strong establece en los numerales 1942 y 1943 que las palabras Java y Obá, respectivamente, aluden a destrucción, ruina, calamidad, etc.? A estas alturas no debe olvidar usted que Illuminati, masonería y sionismo constituyen la misma sopa con diferentes ingredientes. Por lo tanto, la concordancia Strong tampoco es confiable. Observe usted que en la portada de la concordancia Strong aparece el nombre de la editorial Caribe, con el símbolo satánico masónico Illuminati del ojo que todo lo ve, o sea, el ojo de Satanás. Compare con el ojo que todo lo ve de las dos imágenes de la derecha. Para confirmar el hecho que la lengua hebrea fue una lengua muerta hacia el segundo o tercer siglo después de Cristo, citaremos la enciclopedia Wikipedia en el párrafo de evolución histórica, la parte resaltada en amarillo. Algún tiempo después de la segunda revuelta judía, el hebreo murió como lengua vernácula en Palestina, probablemente a finales del siglo II o III. Sin embargo, siguió siendo usada por los judíos como una lengua religiosa, erudita y literaria, y también es hablado en ciertas circunstancias. Fue revivida como vernácula solo a finales del siglo XIX, y hoy es la lengua viva del Estado de Israel. Y en la sección Hebreo Antiguo de la enciclopedia Wikipedia nos dice que el hebreo dejó de hablarse alrededor del siglo IV, aunque siguió utilizándose en la literatura y sobre todo en la liturgia y con propósitos académicos. En Palestina fue sustituido como lengua hablada principalmente por el arameo. En cuanto a la diáspora judía, sus lenguas comunes han sido históricamente sobre todo dos: el yiddish entre los judíos llamados askenazis, centro y este de Europa, y el ladino o judeo español entre los llamados sefardíes, procedentes de la península ibérica. Y en el párrafo del hebreo moderno, Wikipedia nos dice que el renacimiento del hebreo como lengua moderna se inicia con los esfuerzos de Eliezer ben Yehuda, un ardiente revolucionario en la Rusia zarista en sus inicios, que posteriormente se une al movimiento nacional judío, germen del movimiento sionista, y emigra en 1881 a la entonces Palestina, una provincia del extinto Imperio Otomano. Motivado por los ideales de renovación y rechazo del estilo de vida judío de la diáspora que lo rodeaban, Ben Yehuda se dedica a desarrollar un nuevo lenguaje que los israelitas pudieran utilizar para la comunicación diaria. Como en un principio la mayoría de hablantes de hebreo moderno tenían antepasados europeos y durante siglos el hebreo fue una lengua de uso litúrgico y académico, y era una lengua muerta de tipo litúrgico, el renacimiento del hebreo como lengua materna de una comunidad fue acompañado de una notable influencia de tipo sustrato de las lenguas europeas, perdiéndose las faringales y algunas fricativas. Allí hay un párrafo fundamental cuando dice que el hebreo moderno recoge influencias de las lenguas europeas, vale decir, del idioma de los házaros askenazis, de los cuales provienen los sionistas, que no tiene linaje semita, por cuanto jamás estuvieron en Tierra Santa. Y esto lo veremos en nuestro video, en defensa del verdadero Israel. Conspiración contra Jesús. Los mesiánicos y los judaizantes, al hablar de Yeshua, que es el nombre en hebreo del Señor Jesús, sostienen que los nombres propios no se pueden traducir, porque existe no hace mucho tiempo una regla internacional que los nombres propios no se traducen, especialmente para aquellas lenguas con grafías homogéneas, como el inglés, donde Jesús se pronuncia como Jesus, en español Jesús, francés Jésus, en portugués Jesús, entre otros idiomas, es decir, en aquellos idiomas que gozan de los mismos signos de escrituras en su alfabeto, tales como A, B, C, D, etc. Pero, ¿qué ocurre cuando las grafías de escritura del alfabeto de un idioma difieren completamente de otro? Como el árabe, chino, coreano, hindú, japonés, ruso, inglés. Entre estos idiomas sus signos de escritura son completamente diferentes. ¿Cómo conocemos los nombres? Precisamente, aquí hay toda una excepción a esa regla general cuando se trata de la traducción de los nombres propios, en especial cuando es entre idiomas con signos de escritura completamente diferentes. Y esto es conocido por los expertos en el tema, y por eso existen los filólogos, y en particular los filólogos de la Biblia, quienes sometieron los nombres propios a una técnica llamada transliteración,
La transliteración es el proceso de representar los signos de un sistema de escritura con los signos de otro, de tal modo que el lector pueda recuperar la grafía original de una palabra aunque se desconozca el idioma original. Por ejemplo, en lenguas que tienen diferentes grafías o alfabetos, como el ruso, el chino, coreano, hindú, japonés, es común hacer transliteraciones de un idioma a otro. En otras palabras, si usted no entiende otro idioma con un sistema de escritura completamente diferente al suyo, con la transliteración podría entenderlo en su idioma. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y dado que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el nombre del Señor Jesús en hebreo es Yeshua, que significa Salvador, y fue transliterado al griego como Isus. Para los entendidos, que son los filólogos, las transliteraciones no tienen significado. El significado permanece en la grafía original, y esto es algo que hay que recalcar. La transliteración en el Antiguo Testamento del hebreo al griego fue llevado a cabo por 72 sabios judíos quienes hablaban griego, y fue ordenado por el rey griego de Egipto, Ptolomeo II Filadelfio, quien vivió entre el 284 al 246 a.C. A continuación, ofrecemos un extracto del libro de Roger Casco titulado Su nombre, de la serie ¿Quién es Jesucristo?, página 62, donde nos dice que la Biblia Septuaginta ofrece evidencias históricas de transliteraciones, es decir, que los sabios judíos transliteraron nombres hebreos al griego. ¿Cómo transliteraron Yeshua? Veamos una vez más Esdras capítulo 3, verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. En la Biblia hebraica Stuttgartensia, Esdras 3, verso 2 se puede ver así, tal como se muestra en el rectángulo. Note que el nombre Jesúa encerrado en un círculo verde es la transliteración del vocablo hebreo Yeshua, encerrado en un círculo rojo, que corresponde a la Biblia hebraica Stuttgartensia. En la imagen, en el primer rectángulo tenemos el verso de Esdras 3.2, en la versión de la Biblia Septuaginta. Note que el círculo rojo tiene el nombre griego Isus, que coincide con el nombre Isus encerrado en un círculo morado del Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 16 de Westcott Hort. Esto significa que la transliteración de Isus por Yeshua se había construido tiempo atrás, entre el siglo III y II a.C., por sabios judíos. La pregunta que se impone aquí es, ¿por qué el nombre del Mesías no es Jesús en español? Por la sencilla razón de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, y en ese caso, el idioma universal en aquella época del esplendor de Roma era el griego, por lo que cuando se transliteró el nombre hebreo Yeshua al griego, se hizo como Isus. Y hay que hacer hincapié el hecho de que los eruditos helenistas que transliteraron Yeshua al griego tuvieron que aplicar una regla gramatical, mediante la cual el Imperio Romano usaba para naturalizar los nombres no griegos, que correspondían a las personas de las naciones conquistadas, y era que tenían que agregarle la letra sigma al final, que es la equivalente a la S, por lo que si no hubiera existido esa regla gramatical, el nombre del Mesías en griego hubiera sido Isu, y en español hubiera quedado como Jesús, faltando solo la letra A para que sea igual a Jesúa, o sea Yeshua, del Antiguo Testamento, que aparece en Esdras 3, verso 2. Se sabe que el nombre griego Isus era utilizado por familiares, amistades, discípulos, apóstoles e israelitas contemporáneos al Señor Yeshua. Incluso los mismos fariseos y saduceos usaron el nombre Isus para denunciar falsamente al Señor ante las autoridades romanas. Ningún judío podía dirigirse a un romano hablando hebreo o arameo, menos frente a una autoridad como el gobernador Pilato y el tetrarca Herodes. Todos ellos debían utilizar el griego común como mínimo o el latín. Y como repetimos, siendo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el nombre griego Isus fue transliterado al español, para lo cual la sílaba OU de Isus es un diptongo, por lo que por semántica la mejor adaptación comprensible del diptongo OU es U, y finalmente hemos obtenido el nombre Jesús. Jesús no era griego, es verdad que su nombre hebreo fue obligatoriamente naturalizado por causa del imperio, pero él era el judío Yeshua. Jesús, Isus y Yeshua son la misma persona.
Los grupos mesiánicos y judaizantes satanizan el nombre griego del Señor Jesús, que es Isus, aduciendo que significa una serie de blasfemias tales como cerdo, caballo, golondrina, Zeus, etc., que luego abordaremos. Y dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, y eso es una mentira porque no tienen cómo probarlo. Sostienen que los helenistas, o sea, los judíos que hablaban griego, eran unos mercenarios al servicio de Roma, y que por eso destruyeron el supuesto Nuevo Testamento en hebreo. Y sin embargo, no presentan pruebas. Lo que ellos han urdido es toda una teoría de conspiración para decir que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en hebreo. Falso de toda falsedad. Fue escrita en griego koiné. Por ello, veamos lo que dice la enciclopedia Wikipedia al respecto. El griego del Nuevo Testamento es esencialmente griego koiné, no obstante suele ser considerado como variedad independiente por la importante influencia que tienen el arameo y el hebreo, las lenguas maternas de sus escritores, en la sintaxis y en léxico, así como la incorporación de neologismos cristianos. Para entender adecuadamente esta influencia hay que tener en cuenta que la lengua vehicular de la parte oriental del Imperio Romano era el griego, y por tanto esta fue la elegida por los judíos cristianos para su predicación tanto a los paganos como a los judíos de la diáspora en Grecia, Egipto y otros territorios orientales del imperio. Otra gran influencia en la redacción del Nuevo Testamento es la Biblia de los 70, la traducción griega del Antiguo Testamento del siglo III a.C., tanto por su importancia en el griego empleado como por su presencia a través de citas. Los mesiánicos y judaizantes, intentando embarrar el nombre del Señor Jesús en griego, que es Isus, y que supuestamente significaría caballo, golondrina, según la concordancia Strong, que ya sabemos es muy dudosa, porque contiene hebreo moderno, el cual fue resucitado por el sionista Eliezer ben Yehuda, 1858-1922, y por ser sionista estaba al servicio de los Illuminatis Rothschild, y el idioma hebreo fue una lengua muerta a partir del siglo II o III después de Cristo, y donde la editorial Caribe exhibe el símbolo satánico del ojo que todo lo ve en la portada de la concordancia Strong. La misma que en el numeral 1887 nos muestra la palabra hebrea G, que significa he aquí, miren, he aquí, y en el numeral 5483 la palabra hebrea sus tiene dos significados. La primera, que es la letra O, y la segunda significa, y esto mírenlo, el subrayado en rojo, saltar, brincar, caballo, golondrina, caballería, caballo, corcel, grulla, veloz. Dado que el nombre Jesús en español se puede descomponer como G más sus, por lo que reemplazando esas palabras por sus respectivos significados en hebreo, los mesiánicos y judaizantes argumentan a un cristiano al decir Jesús, está diciendo, he aquí, miren el caballo, miren la golondrina. Y esto es absurdo, porque están aplicando significados de dos palabras hebreas a un nombre en español, producto de la transliteración del griego, y que ha sido separado como G más sus, que en español la unión de ambas no constituye una palabra compuesta, por lo que G en español no tiene significado y la palabra sus es un adjetivo posesivo. Del mismo modo, si en el idioma hebreo juntamos como si fuera una palabra compuesta los dos vocablos, quedaría así, tal como está en la imagen. Y si lo llevamos en un traductor, las dos palabras hebreas no se traduce, como miren el caballo o miren la golondrina. Es pues falso dicho argumento, es parecido al ejemplo que citamos anteriormente, del apellido compuesto malpartida, que por el hecho de separarlo mal más partida no significa que una persona esté partida o dividida por el mal, y ello traducido en cualquier idioma no significa algo negativo. En el latín, Jesús se escribe como Jesús, por lo que los mesiánicos y judaizantes lo separan ye más sus, por lo que el diccionario en latín, el vocablo ye significa este es, y el vocablo sus significa, según vemos el diccionario resaltado en amarillo, el puerco y la puerca, jabalí, un pescado, tocino seco, un marrano. Por lo tanto, para estos blasfemos, Jesús significa este cerdo o puerco.
En el griego, hemos visto que el nombre del Señor Jesús se pronuncia como Isus, y los mesiánicos y judaizantes lo presentan como si fuera un nombre compuesto, algo que no es cierto. Por lo que ellos hacen es fragmentar el nombre griego de Jesús de la siguiente manera: el vocablo ie más el vocablo Sous, donde Sous es una abreviación de Zeus, por lo que significaría hijo de Zeus. En otras palabras, Isus vendría a ser uno de los hijos no reconocidos del dios griego Zeus. Cada una de esos nombres como caballo, golondrina, cerdo, hijo de Zeus, que en realidad son blasfemias, son inexistentes, carentes de sentido lógico, así como de aplicación lingüística y de evidencia histórica. No existe ningún académico serio que pueda justificar este tipo de argumentos como valederos. Otorgar una explicación acomodada, irreal y fraudulenta a una palabra solo por su sonido similar en otra lengua no es solo una grande equivocación, sino una demostración de ignorancia. Hay que recordar que los nombres Jesús e Isus son transliteraciones del hebreo. Solo las grafías originales mantienen sus significados. Los mesiánicos y judaizantes constituyen varios grupos que cada uno asegura mencionar el nombre verdadero del Señor Jesús en hebreo, por lo que el pastor, maestro, profesor y escritor Gary Shogren, en su blog Razón de la Esperanza, en el tema Yeshua, Isus, Jesús, ¿alguna otra forma? ¿Quién está en lo correcto? En formato PDF en la página 12, asegura haber encontrado hasta 12 nombres que reproduciremos: Yeshua, Yehoshua, Yehoshuach, Yahusha, Yahshua, Yahushua, Yahawashach, Yahushua, Yaishua, Yahawash, Yahawashi, Yashwach. Y como los mesiánicos y judaizantes dicen a los cristianos que no pronunciamos el nombre correcto del Señor Jesús en hebreo y por lo tanto no podemos ser salvos, sin embargo, entre ellos ni se ponen de acuerdo, ya que hemos visto que cada grupo asegura pronunciar el nombre verdadero del Señor Jesús en hebreo, y según la lógica, solo un grupo de ellos sería salvo, y el resto de mesiánicos y judaizantes irían al infierno. Y la verdad que esto es muy típico de las sectas. En la sección de descripción del video dejaremos el enlace de un libro que se puede descargar gratuitamente de internet, del pastor Roger Casco Herrera, titulado Su nombre, de la serie ¿Quién es Jesucristo?, donde se habla de los nombres Jesús y Yeshua. Y también tiene un anexo el número 2 titulado Dios, Jehová, Yahvé o Yahweh. Adicionalmente, también dejaremos el enlace titulado Razón de la Esperanza, Yeshua, Isus, Jesús, ¿alguna otra forma? ¿Quién está en lo correcto?, del pastor, maestro, profesor y escritor Gary Shogren, que les serán de mucha utilidad. De otro lado, si los mesiánicos y judaizantes sostienen que el nombre de Jesús es blasfemo, ¿cómo es que se explica que nosotros que mencionamos al Señor Jesús y mencionamos a Jehová seamos los verdaderos autores de un video publicado en YouTube el 24 de abril de 2018 titulado Ni Moisés ni Elías serán los dos testigos de Apocalipsis 11, donde también mencionamos que Enoc tampoco lo será, donde tenemos 445.831 vistas con una abrumadora aceptación de 5.242 likes frente a 783 dislikes, lo que quiere decir que la aprobación representa más de 6 veces la desaprobación. Y decimos esto porque el muy respetado mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio, quien tiene 751.000 suscriptores frente a los 18.600 que tenemos nosotros, en una fecha posterior a la nuestra, vale decir, el 22 de septiembre de 2018, publica en YouTube el video Alerta Máxima, los dos testigos, tal como aparece en la imagen, y donde también sostiene que no serán Moisés, Elías o Enoc los dos testigos de Apocalipsis 11. En esta imagen ustedes están viendo a través de una búsqueda de Google que el 23 de octubre del 2019 el mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio publicó su video titulado Se acerca la mitad de la semana 70, donde él, a modo prácticamente de profecía, señala una cronología para la segunda venida de Jesucristo y de la aparición del anticristo. Sin embargo, esa misma cronología con el rango de años 2018-2028 que él desarrolla es la misma que aparece en nuestro segundo video de los dos testigos de Apocalipsis 11, publicado el 24 de abril de 2018, pero hace algunas modificaciones.
La pregunta que se impone aquí es, ¿cómo es posible que un mismo estudio donde se llegue a establecer que tanto Moisés, Elías o Enoc no serán los dos testigos, sea publicado primero por nosotros el 24 de abril de 2018 y el del judaizante Palacio Celorio haya sido publicado mucho tiempo después, el 22 de septiembre de 2018? ¿No se supone que porque él menciona los nombres correctos, Yahweh y Yahshua, debió publicarlo antes de nosotros, que somos cristianos y que según los mesiánicos y judaizantes, los cristianos no son salvos ni tienen al Espíritu Santo morando en ellos, ni mucho menos tienen la iluminación del Ruach HaKodesh? Este hecho es una prueba más de que los cristianos al mencionar Jehová y Jesús, el Señor Dios de los cielos lo acepta, porque al nombrarlos, Él sabe que nuestro corazón nos estamos dirigiendo a Él, y nombrarlos es tan válido como nombrar a Yahweh y Yeshua. Por lo tanto, los cristianos somos parte del pueblo de Dios. Ahora, vamos a exponer en un cuadro comparativo las citas bíblicas que nosotros hemos expuesto en nuestros dos videos de los dos testigos y las citas bíblicas que en común expone el mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio para que cada quien saque sus propias conclusiones. Este cuadro comparativo lo hemos publicado en nuestro video titulado Segunda Revisión Definitiva, Moisés, Elías o Enoc no serán los dos testigos de Apocalipsis 11, publicado el 22 de febrero del 2021. Y estos enlaces los publicaremos en la sección de descripción del video y cada quien sacará sus conclusiones. Precisamente las citas bíblicas en común entre el estudio del judaizante Javier Palacios Celorio y de nuestros dos estudios sobre los dos testigos, la misma que son 13, a saber, Deuteronomio 34:5, Hebreos 9:27, Primera de Corintios 15:50, Primera de Corintios 15:40, Éxodo 33:20, Primera de Reyes 17:1, Segunda de Reyes 3:14, Apocalipsis 1:10, Romanos 8:1, Primera de Juan 3:6, Mateo 17 del 11 al 13, Mateo 16 del 13 al 16, Santiago 5, versos 17-18. De todos esos versículos en común, hay uno que no cita el señor Javier Palacios Celorio y es Juan 3:13, que está señalizado en un rectángulo rojo y que es extremadamente fundamental y determinante para sustentar que Moisés, Elías o Enoc no serán los dos testigos. Por ello, mis amados, debemos cuidar de atribuir poderes al idioma. La autoridad se encuentra en el respaldo de la vía de Cristo en sus siervos. Les contamos que nosotros hemos echado demonios en el nombre de Jesús, y este nombre es tan válido y funciona como Yeshua. En consecuencia, cristiano, no te sientas intimidado cuando un mesiánico o un judaizante te diga que el nombre de Jesús es pagano, blasfemo, y todas las sandeces que ellos sostienen y que hemos refutado en este video. Algunos apuntes sobre los mesiánicos y judaizantes. Para terminar este video, solo daremos algunas pinceladas acerca de los mesiánicos y de los judaizantes. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos casas, la casa de Israel con 10 tribus y la casa de Judá con 2 tribus. La casa de Israel fue conquistada por los asirios en el 721 a.C. y jamás regresaron a su territorio, y se dispersaron por todo el mundo. Y solo Dios sabe en estos momentos en qué lugares se encuentran los descendientes de la casa de Israel que se mezclaron con los gentiles. La casa de Judá fue conquistada por los babilonios en el 597 a.C. y regresaron a su tierra 70 años después y reconstruyeron Jerusalén y el segundo templo, hasta que en el año 70 después de Cristo fue arrasada por el general romano Tito y se dio inicio a la diáspora judía, hasta que en mayo de 1948 la ONU creó el Estado moderno de Israel. Los mesiánicos y judaizantes afirman que la salvación, el nuevo pacto y los beneficios del nuevo pacto son solamente para la casa de Judá y la casa de Israel. Hay que recordar que la casa de Judá y la casa de Israel descienden de Sem, hijo de Noé. Los mesiánicos y judaizantes dicen que si alguna persona cree en Yeshua, o sea, el Señor Jesús, automáticamente pertenecen a una de las 10 tribus perdidas de Israel y por tanto deben buscar sus raíces hebreas para poder ser injertados a la casa de Israel. Y para ello se basan en las citas de Jeremías 31:31 y Hebreos 8:8. Y de esa manera afirman que los únicos miembros del nuevo pacto y por tanto merecedores de la salvación son la casa de Judá y las 10 tribus perdidas de Israel.
Bíblicamente, ¿será cierto que solo serán salvos la casa de Judá y la casa de Israel? Escrito está en Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y en Tito capítulo 3, versos 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De los dos versículos citados se desprende que la gracia de Dios es para salvación de todos los hombres, y dado que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, donde Sem da origen a la casa de Judá y a la casa de Israel, y Cam y Jafet dan origen a los gentiles, en consecuencia, la gracia para salvación no solo es para la casa de Judá y la casa de Israel, sino para los descendientes de Cam y de Jafet, que son los gentiles. Por lo tanto, es una falsa doctrina decir que solo serán salvos la casa de Judá y la casa de Israel, y el resto de la humanidad se va al infierno. Esta doctrina es propia de una secta fatal de los últimos tiempos. Como podrán darse cuenta, el pretexto de las raíces hebreas es para judaizar a las personas, y lastimosamente muchos cristianos están cayendo en las redes de estas sectas debido a su escasa formación bíblica. En el antiguo pacto, la gracia fue solo para unos cuantos hombres que fueron grandemente usados por el Señor. Pero en el nuevo pacto, la gracia es para todos los hombres. Y si una persona que desciende del linaje de Cam o Jafet, que es un gentil, decide creer en el Señor Jesús, no necesita ser judaizado bajo el manto de raíces hebreas para alcanzar salvación, como enseñan estas sectas. Escrito está en Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El griego es un gentil que según la tabla de naciones y razas de la humanidad, desciende de Javán, hijo de Jafet, hijo de Noé. Se comprueba una vez más que la salvación no solo es para la casa de Israel y la casa de Judá, que desciende de Sem, sino para los gentiles que descienden de Cam y Jafet. Por lo que esa es falsa doctrina, y una de las maneras para reconocer a estas sectas es por su eslogan que dice regresando a casa. Para comprobar lo anteriormente dicho, observe la imagen de la tabla de las naciones, donde Javán, que está resaltado en amarillo, da origen a los griegos, en la parte occidental de Grecia, la cual está resaltada en amarillo. Los griegos, que son gentiles que descienden de Jafet, son salvos igual que los judíos. Por ello, Hechos capítulo 11, verso 20 nos dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 17, verso 4 sentencia, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Los gentiles que descienden de Cam y Jafet son también el pueblo de Dios. Por ello, Hechos capítulo 15, verso 14 nos dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios es también Dios de los gentiles, o sea, los que descienden de Cam y Jafet. Por lo que Romanos capítulo 3, verso 29 sentencia, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Dios envió la salvación a los gentiles, o sea, a los que descienden de Cam y Jafet, según Hechos capítulo 28, verso 28, que dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y en Hechos capítulo 15, verso 17 nos dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Los mesiánicos judaizantes son más extremistas que los mesiánicos, porque los judaizantes dicen guardar todos los pactos, como el abrámico relativo a la circuncisión, el pacto mosaico relativo a guardar la ley de Moisés, guardan también el sábado y las fiestas judías. En realidad, ambos grupos son falsos judíos. Los judaizantes dicen que guardan la Torá, que vienen a ser
los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y según la enciclopedia Wikipedia, el judío Maimónides contabilizó 613 leyes, entre los cuales están los 10 mandamientos, los decretos, estatutos y ordenanzas descritas en los primeros 5 libros de la Biblia. Precisamente, la enciclopedia Wikipedia habla del Sefer Hamizbot, y en la parte resaltada en amarillo dice que es el libro de los preceptos. Es una obra del siglo XII escrita por el rabino, filósofo y médico Maimónides. La obra contiene una lista de todos los 613 mandamientos de la Torá. El único que cumplió con los ritos de la ley fue el Señor Jesús, y después nadie ha podido cumplir las 613 leyes ni las cumplirá, y eso incluye a los mesiánicos y los judaizantes. En nuestro próximo video titulado Cristiano, no te dejes seducir por los mesiánicos y judaizantes, expondremos todo aquello que los gentiles que se convierten a Cristo deben guardar y obedecer, de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús y de las cartas apostólicas del Nuevo Pacto, y que en definitiva no son las 613 leyes que están en el Antiguo Pacto y que los judaizantes sobre todo inculcan en sus enseñanzas. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por ejemplo, si no existiera el mandamiento de no cometerás adulterio, no se tendría conocimiento de ese pecado. Por lo que Gálatas capítulo 3, verso 24 nos dice que la ley es nuestro ayo o guía que nos conduce a los pies de Cristo. Y esto a través del Espíritu Santo que nos va a convencer de pecado, justicia y juicio, tal como señala Juan capítulo 16, verso 8. De tal manera que seamos justificados por la fe de Cristo, donde la palabra de es un adjetivo posesivo, o sea, la fe proviene de Cristo a través de la gracia de Dios, tal como dice Romanos capítulo 5, verso 1 y Efesios capítulo 2, verso 8. Ya que incluso dicha gracia y fe constituyen dádivas o regalos inmerecidos, y eso se da cuando una persona se arrepiente de sus pecados, según Lucas capítulo 13, verso 3, y hace la confesión de fe en el Señor Jesús, tal como sostiene Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Es común oír a los mesiánicos y a los judaizantes criticar a los cristianos diciendo que ellos no guardan la Torá, y esa expresión de no guardar la Torá se está refiriendo de que no están obedeciendo las 613 leyes, cuando en la práctica ni ellos mismos la cumplen, porque todos los seres humanos tenemos la naturaleza caída heredada de Adán. En consecuencia, al decir los mesiánicos y judaizantes, nosotros guardamos Torá, están diciendo implícitamente que ellos sí la cumplen y por lo tanto pretenden tener un mérito personal que los cristianos no tienen, y en verdad no lo tenemos, porque los méritos son de Cristo logrado en la cruz, y ellos al tener un supuesto mérito personal merecerían ser premiados con la salvación. Sin embargo, ningún ser humano tiene méritos para ser salvo por sus buenas obras, ya que escrito está en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en la carta a los Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso quiere decir que el ser humano es justificado, o sea, es declarado justo, no por sus propios méritos de hacer las obras de la ley, por ejemplo, no matar, no robar, no adulterar, etc., sino que es declarado justo por el regalo inmerecido de la fe que proviene de Cristo, ya que esa fe no es nuestra, ni proviene por hacer las obras de la ley, o sea, no robar, no matar, no adulterar, por ser caritativos, etc. Esto que hemos expuesto lo dice también Romanos capítulo 3, verso 20. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, los que dicen que guardan la Torá, ya que la circuncisión fue establecida bajo el pacto con Abraham, están obligados a cumplir toda la Torá, que son 613 leyes. Y definitivamente ningún mesiánico judaizante podrá cumplir jamás las 613 leyes.
¿Qué dice la Biblia para todos aquellos que se quieren justificar por las obras de la ley, que son 613, como son la secta de los mesiánicos judaizantes? Son tres respuestas contundentes. Primero, escrito está en Gálatas capítulo 5, verso 14. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Cuando dice que de Cristo se han desligado los que se quieren justificar por las obras de la ley, o sea, las 613 leyes de la Torá, quiere decir que ya no están bajo la gracia de Dios, por cuanto se han desligado o separado de Cristo. Y si no están bajo la gracia, entonces están bajo la ley. Y la sentencia de la ley es condenación, porque escrito está en Deuteronomio 27, 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Segundo, esto lo reafirma también Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3, verso 10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, están bajo maldición o condenación todos aquellos que quieren imponer que debemos guardar las 613 leyes de la Torá. ¿Y saben por qué? Por la sencilla razón que ningún ser humano las podrá cumplir. Tercero, y en Santiago capítulo 2, versos 10 y 11 vuelve a ratificar, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, los mesiánicos judaizantes en algún momento de sus vidas van a transgredir alguna ley de la Torá, y ese hecho ya los hará estar bajo maldición o condenación, y ya no estarán bajo la gracia, sino bajo la ley, por cuanto se desligaron del Señor Jesús, y eso no lo decimos nosotros, sino la misma palabra de Dios. Entonces, con justa razón, usted se preguntará, ¿por qué Dios a través de Moisés dio las 613 leyes que conforman la Torá? Lo dio para que el hombre tratara de comprender cuán inmensamente santo, cuán puro e inmaculado es Dios. Por algo la Biblia dice en Romanos capítulo 7, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sin embargo, esa ley santa, justa y buena, dada por Dios, confrontó al hombre, y lo que viene a continuación lo dice Romanos capítulo 7, verso 13, que por causa del mandamiento el pecado se hizo presente en el ser humano. Y ese mandamiento que era para vida, a causa de la desobediencia y naturaleza caída del hombre, se convirtió en muerte, muerte espiritual. De ahí que Pablo hable de la ley del pecado, que no es otra cosa que nuestra naturaleza caída heredada de Adán. Porque ciertamente todo creyente nacido de nuevo del agua y del espíritu tiene dos naturalezas, la caída heredada de Adán y la naturaleza de Dios a través de su Espíritu Santo. Y ambas naturalezas están siempre en constante lucha espiritual. Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, la ley de la Torá no puede justificar al hombre, es decir, declararlo justo, por la imposibilidad de éste de poder cumplirla, y es a causa de la muerte y resurrección de Cristo, y por la fe que proviene de él, que el hombre puede ser declarado justo por los méritos de Cristo. En otras palabras, los mesiánicos judaizantes, al intentar cumplir las 613 leyes de la Torá, no solo han caído de la gracia y se desligan de Cristo, sino que esa actitud da a entender que la muerte de Cristo fue en vano, ya que se quieren justificar por las obras de la ley. Por eso, muchos mesiánicos judaizantes rechazan a Pablo por todo lo que hemos expuesto y dicen que lo que dijo no fue inspirado por el Espíritu Santo, sino de su propia humanidad, y en todo caso, muchos de ellos prefieren los escritos de Pedro. Sin embargo, Pedro atestigua contra estos mesiánicos judaizantes y los desautoriza, dejándolos muy mal parados, diciéndoles indoctos que tuercen las escrituras para su propia condenación,
cuando en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16 nos dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Una manera que tienen los mesiánicos de ganar adeptos entre los cristianos es a través de las redes sociales como YouTube. Y en la imagen vemos a la señora Noemí Maízo, una mesiánica en donde en su video Palabra recibida el 20 de marzo, Pueblo mío, guárdate del engaño que viene, publicado el 31 de marzo del 2020, donde le hicimos una pregunta si ella era cristiana. Aquí le digo a la señora Noemí Maízo, tengo una interrogante. Espero que usted me conteste, por favor. ¿Es usted cristiana? Aquí la señora Noemí Maízo evade mi pregunta y solo contesta de esta manera. Bendiciones. Soy una hija del Padre Celestial. Luego yo le repregunto y le digo, entonces no es cristiana, ¿cierto? Responda sin rodeos, por favor. Y como ella no contesta, le digo, por favor, ¿tan difícil es contestar que no es cristiana? ¿O es que tiene miedo de identificarse y así los cristianos verdaderos que visitan su canal sepan que usted pertenece a una secta mesiánica o judaizante y ya no los pueda captar y así aprendan la doctrina de ustedes, que mutilan el cuerpo de Cristo? Luego, el señor Rod Pérez Chico Rod me pregunta, ¿por qué dice que mutilan el cuerpo de Cristo? ¿A qué doctrina te refieres? Y yo le respondo, le cuento que cuando le pregunté a la señora Noemí Maízo si ella era cristiana, ella evitó contestarme de manera frontal y se fue por las ramas y me dijo que es hija del Padre Celestial. Tenga usted cuidado, hay muchos canales como estos que se infiltran entre los cristianos. Posteriormente, la blasfema, la señora Beatriz Martínez, trata de intimidarme, dando a entender que Jehová y Jesús son el mismo diablo, y me dice, perdón, no sé de qué habla, del Jehová su Padre al que todos oyeron y vieron, al Padre de Jesucristo que dice, a mi Padre nadie lo ha escuchado ni visto, o al que dice Jesús que tiene un Padre diablo, mentiroso, homicida. ¿De qué Padre habla? Como el humano no lleva las palabras de Jesucristo, hacen la maldad. Luego aparece el señor Ramiro Rincón y en la parte resaltada en amarillo dice, yo sé en qué he creído y gente resentida como usted no me da miedo. Además, sé que los argumentos de la teología de la solo gracia son muy pobres. Como se dan cuenta, Ramiro Rincón se expresa en forma despectiva acerca de la gracia de Dios, por lo que se cumple la palabra del Eterno, de que todos los que se quieren justificar por las obras de la ley han caído de la gracia, es decir, están bajo maldición. Dios no se equivoca acerca de estas sectas. La señora de la imagen es Yasmín Ríos, del Ministerio Avivamiento para las Naciones, una mesiánica que también por medio de YouTube capta a cristianos para llevarlos a su secta, pues como todo mesiánico sataniza el nombre de Jehová y el de Jesús, por lo que si eso fuera cierto, entonces Yahweh también sería Satanás, lo cual es una blasfemia y conspiración satánica, como hemos demostrado en este video. Si este video ha sido de mucha utilidad, autorizamos a todos los canales cristianos a que puedan publicarlo en sus respectivos canales. Dios les bendiga grandemente.